Vamos a viajar a China, ni más ni menos, porque tenemos la posibilidad de conectarnos con Brian González, es periodista argentino, está en China y, bueno, queremos preguntarle cómo están viviendo en este momento lo que parece ser un rebrote del COVID con imágenes que habíamos conocido hace un par de años, confinamientos masivos, compras de test en gran cantidad y, bueno, el repunte de casos. Brian, buen día, ¿cómo estás? Pablo Mercado y todo el equipo aquí en Radio Cooperativa, te saludamos. Hola Pablo, ¿qué tal? A todo el equipo también. Muy buenas noches para aquí en China. Buenas noches. ¿Qué hora tienen allá? Las 8. 8 de la noche, claro. 8 y 9 minutos. Tenemos 11 horas de diferencia, bueno, están terminando este miércoles. Brian, ¿cuán preocupante es la situación que a la distancia vemos como esos momentos en donde hace 2 años y pico empezó toda esta historia? Bueno, primero las primeras imágenes que se vieron en Argentina fueron imágenes que llegaron de Shanghai con una cuarentena muy estricta, primero de la mitad de la ciudad, luego de la otra mitad, y ya hay gente que está hace más de un mes en cuarentena, ¿no? Eso quiere decir que hace más de un mes que no pueden salir de sus casas, por ejemplo, a trabajar o ni siquiera a comprar víveres para subsistir. Por esa razón es que necesitaban los bolsones de comida que le entregaban los comités vecinales, que eran donaciones de otras provincias, porque ya sabemos que Shanghai es una ciudad tan grande que no tiene la capacidad de proveerse con todas las verduras y todas las carnes que necesita comer para la población de 25 millones de habitantes. Pero lo que está sucediendo en estos últimos días es que el virus se expandió por este rebrote en Shanghai en otras 21 ciudades de China, una de ellas incluida la que vivo yo, que es Beijing, la capital, y en el día domingo, el domingo pasado, se anunció justamente que se van a hacer 3 rondas de testeos masivos, o sea, toda la población que viva o trabaje en el distrito de Chaoyang. El distrito de Chaoyang es un distrito del tamaño de Singapur, en el que viven más de 6 millones de personas. Beijing es una capital, una ciudad con 20 millones de habitantes, entonces hace que todos estos días, el lunes ya me hice mi primer testeo porque yo vivo justamente en Chaoyang y el día de hoy me hice mi segundo testeo. ¿Y qué pasa si das un caso positivo, no? Bueno, si hay un caso positivo solamente en mi barrio o mi comunidad, mejor dicho, que podría ser un par de edificios, en mi comunidad hay 4 edificios justamente, se cierra toda mi comunidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, entonces, eso es como hacen para rastrear y poder controlar el virus. Queda claro el mecanismo, además lo explicás bien con precisión, Brian. Evidentemente este tipo de acciones ha resultado con el caso de China en buenos números en términos de contagios y de fallecimientos, ¿no? También a lo largo de todo este tiempo. A lo largo de todo este tiempo lo que sucedió, a ver, nosotros veíamos las imágenes de principios de la pandemia en junio, en el primer verano del 2020, que ya en Wuhan estaban en conciertos, con los parques abiertos, la gente en fiestas y demás. ¿Por qué? Porque se pudo controlar muy bien y la circulación viral no era tan fuerte de la primera cepa que se dio a conocer en el mundo, se expandía más lentamente. Lo que sucedió ahora, en este caso con Shanghai, es que la cepa Omicron tiene una circulación mucho mayor y se dan muchos casos también gracias a la cantidad de vacunación, ¿no? Hay muchos casos que son asintomáticos y eso hace que el virus esté como invisible hasta que haya un caso con síntomas, y eso quiere decir que al menos se contagiaron otras 9 personas, ¿no? Entonces, eso es el mayor inconveniente que se están enfrentando ahora con esta política de COVID-0, que se llama aquí en China COVID-0, que hay que llegar a los 0 casos a cualquier costo, básicamente, ¿no? Entonces, en la ciudad de Shanghai ahora están bajando los casos, pero en Beijing ahora están subiendo los casos y por eso tratan de poder frenarlo en este primer intento de circulación que está teniendo el virus, y por eso se hacen los testeos masivos. Brian, bueno, el tema de COVID está bien claro y ¿hay plazos para este tipo de experiencias de cuarentenas o de, digamos, restricciones a los movimientos? ¿O se instauran? ¿Cómo fue hasta ahora la experiencia? Y no se sabe hasta cuándo duran. Bueno,
En el caso de Shenzhen, que fue la primera ciudad grande dentro de China continental que tuvo este rebrote, porque este rebrote en realidad comenzó con el rebrote de Hong Kong, ¿no? Entonces Hong Kong tenía una política de COVID-0 un poco más laxa y eso hizo que explotaran la cantidad de casos. Una ciudad con 7 millones de habitantes tenía la misma cantidad de casos que la ciudad de Shanghai con 25 millones de habitantes, ¿no? Entonces la ciudad no tenía capacidad de atender a todos esos enfermos, se trasladaron a Shenzhen y Shanghai y por esa razón se empezaron a expandir. Entonces lo que quiero decir es que Shenzhen empezó con una cuarentena y duró 2 semanas, se pudo controlar mejor. En el caso de Shanghai no, o sea, empezó muy tarde el tema de la cuarentena, empezó muy tarde los testeos masivos, entonces por esa razón al día de hoy están teniendo casi 20.000 casos diarios de coronavirus, ¿no? En su mayoría son asintomáticos, pero bueno, a China desde el punto de vista sanitario no le importa que sean asintomáticos, hay que llegar a COVID-0. Entonces, van a liberar cuando se llegue a 0 casos. Esa es la respuesta a la pregunta. La política. Y te hago la última breve y tiene que ver con lo puntual. Tema de testeos, ¿se consiguen libremente? Uno decide, en el caso tuyo, fuiste a hacerlo a un centro de salud, se compran, y después barbijo, imagino que está incorporado, ya venía de mucho antes, ¿no?, el tema del barbijo. Sí, el tema del barbijo es un tema de asiático, ¿no?, que ya tienen la costumbre de, bueno, estoy un poquito enfermo, de no sé de qué, tengo un resfrío, me pongo el barbijo para no contagiar a nadie, ¿no? Claro. Tiene esa idea también. Pero el tema de los testeos, ahora lo que sucedió, se hicieron centros de testeos transitorios, digamos. Entonces, en mi barrio, a 200 metros pusieron uno, y uno se va a hacer el testeo gratis, o sea, tampoco hay que pagarlo. Después, si uno se lo quiere hacer aparte, privado, y no comerse una cola de media hora, por ejemplo, sí, puede ir a hacérselo y pagar menos de $5, lo que está saliendo en este momento. Es Brian González, está en Shanghai en este momento, 8 y 14 de la noche para ellos en el final de este miércoles. Gong Biang, así hay que decirlo, tu nombre en chino, Brian. Gong Biang. Gong Biang. Sí, ¿cómo se dice? Gong Biang. Bueno, hace 13 años está. Hace 13 años que está en China, y te hago la última, ahora sí, agradecerte este rato de charla. ¿Te quedás allá? ¿Volvés? ¿Cuánto hace que no venís a la Argentina, por ejemplo? Bueno, yo estuve en la Argentina al inicio de la pandemia, me quedé un par de meses que me quedé varado allá, pero luego pude volver, y bueno, yo lo que hacía antes de la pandemia, que había muchos más vuelos y era mucho más fácil viajar, era volver todos los años, pero bueno, por el momento estamos con esa política de COVID-0 acá, que hay muy pocos vuelos también, los vuelos están mucho más caros, así que por el momento, hasta que no se agilice un poco más la cosa, estaré por aquí, pero estamos en pendiente contacto con la Argentina, en constante contacto, así que estamos así. Bueno, gracias por la comunicación, sabemos que estás con muchos seguidores en redes, has participado y te hemos seguido también en distintas esferas mediáticas, y contentos por el contacto y también por todo el reporte que nos trajiste desde allá. Brian, abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Buenas noches para vos. Brian González, Gong Biang, desde Shanghai, en China.